quería antes intentaros convencer de lo necesario que es para la madera las fichas, porque a la madera le pasan estas cosas. Tiene pues muchas clases de madera diferentes. Antes el acero pues está el 275 tal, pero en madera hay muchas, entonces hace falta una tabla mucho más grande. Encima es anisótropo, o sea que su resistencia no es un valor y ya está, es un valor a compresión, un valor a flexión, a tracción, a compresión perpendicular, a cortante, en fin, tiene valores y cada clase resistente tiene sus valores diferentes, y luego encima, para colmo, la resistencia se va variando en función de la humedad ambiente y de la duración de las cargas. Entonces todo eso junto pues hace que se necesiten muchas tablas y coeficientes que se aplican en madera y que no existen en otros materiales, y que entonces para eso viene muy bien la guía, porque tienes todas las tablas ahí más a mano que no andar buscándolas pues en el Eurocódigo o el código técnico. Aquí hemos incluido esas tablas que vienen en normas UNE, pero resumidas un poco. Por ejemplo, en clases resistentes, las coníferas, pues hemos puesto la C16, 18, 24 y 30, que son las que más se utilizan. Hay más, porque varían desde el C14 hasta el C50. Las frondosas, que son pues el castaño y todo, pues hay también más variantes, pero las que más se utilizan son estas que están aquí, y entonces veis que tenemos todos los valores a mano, y ya veis como para una clase resistente, no sé, un pino normal, barato, que sería un C18, o un pino nuevo, un pino bueno de un C24, pues fijaros los valores cómo van cambiando, ¿no? De flexión, compresión perpendicular a la fibra, en longitudinal, con la dirección de la fibra del árbol, en fin. Son valores distintos que estos sí que no los puede tener nadie en la memoria, y los tienes que tener, o lo buscas en el código, en el código técnico que está al final, o en una UNE, o lo tienes aquí. Con la madera laminada pasa igual. También hay varias clases resistentes, estas son las más utilizadas, de la 24 o 28 son las que más, creo yo, y entonces pasa un poco lo mismo. Tenemos los valores que van cambiando para cada esfuerzo, o sea que tenemos que ir calculando cada pieza con cada esfuerzo, y luego las uniones ahora veremos. Luego además tenemos que el coeficiente de seguridad del material pues no es 1,5 como en el hormigón, aquí tenemos para cada producto de madera un coeficiente también distinto, en función de su dispersión, ¿no? De valores en ensayos, madera serrada, laminada, los tableros para calcular uniones, y las placas dentadas, perdón, que son esas chapas que utilizan, las vemos en las casas americanas, sobre todo para hacer cerchas, pero que se utilizan ya cada vez más. Entonces, de los coeficientes esos que digo que hay en madera, el que es más, digo, famoso aquí, bueno, pues el que más se utiliza, porque desde luego este se utiliza siempre en la ecuación a la hora de calcular resistencia de cálculo, que la tenemos ahí arriba, la resistencia de cálculo, que es una X, porque es la resistencia de cálculo de lo que sea, compresión, en dirección de la fibra, perpendicular, cortante, o sea que es una de esas resistencias. Vale, la resistencia característica, que es la que tiene el sub K, la X sub K, dividido por el gamma, eso como todos los materiales. Pero aquí además vamos a multiplicar siempre por el K-mod. ¿Y el K-mod de qué depende? Pues está en esta tabla y depende de la clase de servicio en la que está la madera, estas clases que es 1, 2, 3, es decir, que es madera que está en interior, es la clase 1, la 2 a cubierto y la 3 al exterior, expuesta a la lluvia. Si la madera se moja, se ablanda y su resistencia baja, entonces veis que este coeficiente K-mod tiene valores más bajos para la línea 3 y tiene valores más altos en la clase 1, que es en interior, donde la madera está seca y solo tiene la humedad ambiente de la edificación. Pero es que luego además el K-mod varía de más bajo a más alto en función de que la carga a la que esté sometida la pieza de madera sea permanente o dure muy poco. Permanente es el peso propio. Afortunadamente los forjados de madera pesan poquito, pero por ejemplo una duración corta sería el viento. Entonces, a la hora de calcular un par de una cubierta, tenemos que ir haciendo combinaciones de acciones, suponiendo primero que la cubierta está solo con su peso propio y no hay nada más. Tendré un K-mod de 0,6 y la resistencia de la madera va a ser multiplicado por 0,6 y tengo un valor de resistencia, y con eso lo compruebo a ver si me cumple. Después tengo que hacer otra combinación con la nieve, pero la nieve sería una duración media o corta según la altitud a la que está, así que tengo otro K-mod distinto. Tengo otra resistencia de madera diferente y tengo que comprobar para esa combinación con nieve si me cumple la pieza de madera. Otra vez con viento, otra vez con madera y con nieve y viento, o con mantenimiento. Entonces hay que hacer todas las combinaciones posibles. Afortunadamente en un forjado interior solo tengo dos, o que no hay nadie,
o que está con sobrecarga de uso, que casi siempre es la combinación dominante. Es decir, que el CAMOD este es bastante puñetero, y he puesto ahí abajo en rojo una frase que está en la ficha, que está en el eurocódigo, que está en el código técnico, aunque en el código técnico da la casualidad de que cuando sale en la impresión en papel, esta frase está justo en la página siguiente, arriba del todo, el resto de la página está en blanco y pasa desapercibida, ¿no? Me parece, por lo menos, el ejemplar que tengo yo. Y es esto que el CAMOD, claro, hay que hacerlo en una combinación de acciones, le asignas el más corto. Así que si yo tengo en una cubierta permanente más nieve más viento, mi CAMOD es 0,9, es el correspondiente a viento. Y entonces tienes que ir haciendo todas las combinaciones. Te pongas como te pongas. Aquí sí que no hay. Entonces calcular cubiertas de madera la verdad es que bastante pesadito. Bastante pesadito. Pero bueno, ese es el coeficiente más famoso. Luego hay un montón más. Todos esos son los que vienen en la ficha. Y todavía hay alguno más por ahí, pero ya muy, muy raritos. La verdad es que algunos de ellos no es que se utilicen mucho, pero bueno, hay que tenerlos porque son coeficientes que a veces te mejoran la resistencia. No solo los hay que te la empeoran, ¿no? Que con un 0, tal. Hay algunos que es 1, algo y te viene muy bien aplicarlo y más de una vez pues te puede salvar en algún caso concreto. Pero claro, estos coeficientes ya son para casos concretos, no para general como el CAMOS va siempre y luego ya le podemos añadir alguno de estos. Bueno, entonces, claro, ese tema de andar comprobando para cada combinación de acciones por culpa del CAMOD y tal, ya es lioso, pero bueno, luego lo mejor de todo ya es cuando vienes a calcular las uniones de madera. Y entonces, pues nada, tienes todas estas ecuaciones para cortadura simple, es decir, dos piezas de madera que las unes y las clavas o las atornillas o le pones un perno, pues tenemos esas 6 ecuaciones, las 6 líneas, ¿no? 1, 2... En fin, algunas son enormes. Yo esto lo tengo en Excel, porque claro, no puedes, si no te estás todo el día comprobando un clavo, o sea, entonces no está pagado, no está pagado. Entonces es mejor hacerse el Excel, por eso he perdido el pelo, por el Excel de madera, pero bueno, yo creo que lo tengo ya sin errores, porque he estado años corrigiendo, ¿no? Y dije, ay, aquí me falta el beta, me cache la mar. Cortadura doble es cuando tienes 3 piezas de madera, que eso se usa mucho en cerchas. Tú puedes poner, por ejemplo, el par doble y el tirante por medio a tracción simple y entonces tienes una cortadura doble. Bueno, te ahorras alguna ecuación y luego las uniones con chapa metálica a madera y con tablero madera, ¿no? He puesto a modo de ejemplo, porque no estoy poniendo aquí todas las cosas, he elegido solo algunas, que luego estas ecuaciones pues vienen algunos valores, por ejemplo, la FH es la resistencia allenda de la madera, porque el clavo o el perno la fenda, ¿no? Y según en qué dirección vaya, si va en dirección de la fibra perpendicular o tal, pero bueno, ese valor afortunadamente la norma viene en función simplemente del diámetro y la densidad, y he puesto aquí, por ejemplo, para que veáis, en el caso de pernos, pues son estas ecuaciones, en tirafondos son otras, en clavos son otras. Entonces hay que calcular primero las resistencias allenda y luego ir sustituyendo en todas estas de aquí, que bueno, son interminables. Y ya cuando has terminado ya ya sabes lo que aguanta un clavo, un tirafondo, un perno tal, pues bueno, luego te queda ya por último lo de las distancias mínimas, que aquí se complican un poquillo, porque las ecuaciones de distancias mínimas, pues aquí tengo he copiado la de la tabla de clavos y la de pernos y pasadores, pero ya veis las ecuaciones, o sea, estas son también de das un tiro en un pie, y que esto lo metes en un Excel o es que te mueres, ¿no? Estas ecuaciones además son, en pernos y pasadores, son ecuaciones que han ido arreglándose, entre comillas, en las versiones 2006 del Eurocódigo, del 2006 al 16, y con el código técnico también tuvo ahí cosas raras. Yo creo que todavía sigue habiendo alguna ecuación rara, que no está bien, te sale valores un poco raros. Entonces, bueno, aquí en la guía están bien, porque las he comprobado y las he vuelto a comprobar hoy, porque esto nunca me canso, digo, a ver si no me he equivocado, están bien. Aquí es, bueno, gracias a Jorge, no a mí, claro, y están correctas y son las que hay que cumplir. Así que si lo ponéis en un Excel, pues mira que mejor. Así que, claro, con todo esto de la madera, que ya digo que quería ser rápido, es que tienes que tener la guía a mano, por supuesto también el código técnico, el eurocódigo si quieres, pero lo primero la guía, que vas a encontrar las tablas enseguida, tardas un segundo.